Ahora sí, muy buenas noches a todos. Les habla nuevamente Facundo Molina. Cuarto día en forma consecutiva para algunos. Los que se encuentran en el día de hoy, como decía hace un rato, realmente los felicito. Asistencia perfecta y sobre todo conmigo. Creo que ni yo mismo me aguanto 4 días. Para los que no me conocen, resido en Buenos Aires, Argentina. Comencé con los mercados financieros y el mundo del trading allá en el año 2002-2003, hoy lejanos. En el año 2005 se formó MOLFX con el objetivo de compartir conocimientos y empezar a desarrollar personas que quieran tomarse en serio esta profesión y hagan del trading un negocio sustentable en el tiempo. No solamente es una pasión tratar de predecir el comportamiento de los precios, sino también es una disciplina que uno debe formarse no solamente con conocimientos, con un mentor, uno debe tener también conocimientos de psicología de mercados, de psicología individual del propio trader y lógicamente de gestión del riesgo. Todo esto lo solemos brindar en seminarios a distancia, presenciales, 1 a 1 para grupos reducidos y desde ya que no solamente es nuestra trayectoria, sino también nuestra pasión. El día de hoy vamos a trabajar sobre un tema que muy pocas veces lo van a ver, o por lo menos no de la forma que nosotros lo brindamos, sino que se suele dar mucha teoría, pero es muy estática, por decirlo de una manera, y es importante entenderlo de manera dinámica. De esta es la forma que nosotros vemos cómo se mueven los mercados y es por eso que así también lo enseñamos. ¿Qué vamos a ver en el día de hoy? Bien, hablábamos de mercados con tendencia y para introducirlos al tema dejo 2 hermosas frases que aparecen en una gran cantidad de libros. Les pregunto, les comento, les comparto y pido opiniones. ¿Han leído La tendencia es la mejor amiga del trader? ¿O quizás debemos operar a favor de la tendencia? Pero comentarios, aquellos que se animen a decirme qué opinan de estas frases. Hay muchos principiantes, algunas personas que llevan tiempo en el mercado. Bien, perfecto. Train is your friend. Sí, Mauricio, exactamente. En English, Spanish, en realidad es una gran frase, pero hay que ponerla dentro del contexto, por lo menos mi objetivo del día de hoy. Aquí un principiante, Rodrigo, me dice que la segunda es la que más ha visto. María Rivera, bienvenida María, dice que está de acuerdo que tendencia es mi amiga. Perfecto. Otra frase que oí es que subimos a la ola. Bien, perfecto. Bien. Voy leyendo comentarios. Bienvenido a todos aquellos que la suban, que suman. Aquí Marta nos dice que se está iniciando esta profesión, aunque es tentador. Una estrella candente en resistencia. Bien. Soy nuevo en esto y no había escuchado la frase. Sin embargo, la he leído bastante. Perfecto. Bueno, genial. Esto es algo que aparece y que aparece mucho. Y no solamente los nuevos, sino también los más viejos. ¿Alguno quiera comentar algo sobre la frase? ¿Qué le parece? ¿La usa? ¿La utiliza? La tendencia es la pauta que mide el mercado, me dice Adrián. Bien. Acá Marco agrega algo importante que un poco va hacia dónde voy. La tendencia es tu amiga, pero he aprendido a identificarla y mucho menos a tomar entradas. Bien. Hay que aprender a identificarla. Está bien, excelente. Acá Diego me dice, no comprendo muy bien, a ver cómo me dice, las tendencias, su comportamiento. Perfecto, bueno, vamos de a poquito. Desde que usé esa frase se hizo más fácil la vida, me dice Cristian. Bien, perfecto. Acá Joel dice que él comenzó en enero y siempre ha escuchado que hay que ir a favor de la tendencia. Bien, perfecto, perfecto. La empecé a usar a largo plazo, es mejor identificarla a largo plazo y conocer cuándo entrar a corto. Vamos a quedarnos también con ese concepto. Gracias, Walter, por compartirlo.
Acá, ¿qué más? Me van borrando. Acá Juan nos dice que por las malas aprendió que la tendencia es mi amiga más fiel. Bueno, genial, un montón de frases, muchas importantes, interesantes. Algunos dicen que todavía se lo confunde la tendencia. Bien, bueno, acá lo importante de todo esto, más allá que hay una gran cantidad de frases, comentarios que están acercándonos, y la verdad es que me interesa leerlos porque quiero saber cuál es el grado de conocimiento que tienen ustedes, lógicamente. Pero también compartir lo que van diciendo otras personas porque seguramente son dudas que también le pasan a otros. Si no hubiera tendencia, ¿cómo podríamos tener una idea de hacia dónde va el precio? Es una especie de brújula, dice Luis. Ojo, hay movimientos tendenciales y si el mercado se comportase en forma cíclica y en rango, también me ayudaría. Pero si es difícil identificar un patrón, ahí sí estaríamos complicados. Bueno, genial, un montón de gente. Pero bueno, voy a entrar un poco porque va a ser una clase ¿sí? que va a ser en principio trabajando sobre el momentum de la tendencia. ¿Por qué comencé con esto? Porque esto aparece en muchos libros, pero entiendo que estos puntos suspensivos que yo dejo son más que importantes. A todos les pregunto, lógicamente, que rápidamente me lo van a decir. Voy a usar la virome, quiero resaltar algunas cosas, pero claramente en el gráfico actual, que es euro-dólar en mes, ven una tendencia. ¿Es así? Y si se animan a decir, ¿hacia dónde? Bien, bajista. Y está bien, y más allá que hice algunas trampas, fíjense por qué es fácil de detectar esta tendencia. El precio comenzó en esta zona. Si uno lo ve aquí, estaría en la zona de 1.3220 aproximadamente. Hizo un movimiento al alza, formó máximos, fue y vino en cierta lateralización y después cayó. Pero si uno tuviese que trazar una línea directriz de máximos descendentes, la tendencia es alcista y lógicamente que aquí lo que hubo es una aceleración de la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense si estamos en gráficos mensuales, y estos son gráficos trazados en tiempo real en donde nosotros nos encontramos operando. Van a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 velas mensuales a la baja. Esto pasó claramente entre el 2014 y el 2015. El euro dólar se vino fuertemente a la baja. Esto es así y obviamente, como decíamos recién, lo vivimos en tiempo real. La mayoría de lo que hacemos tomamos en tiempo real las formaciones. Ahora vamos a pasar un poco más y les pregunto ahora, ¿alguno se planteó cuando yo le mostré esa figura en qué momento de la tendencia me encuentro? ¿Y por qué les digo esta pregunta? Porque para ustedes detectar una tendencia, como recién vimos en la filmina anterior, y vuelvo a la misma, ¿sí? Vamos a volver a la misma, tienen que observar el paso del tiempo. O sea, acá estamos observando varios meses en forma consecutiva, son gráficos mensuales. Vemos máximos descendientes, si esta es la definición de tendencia a la baja, y después una fuerte aceleración, donde son una seguidilla de velas negras que indican claramente un movimiento a la baja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la tendencia es claramente a la baja, pero lo que nadie dice es en qué momento de la tendencia nos encontramos. Esta es la parte importante. Acá van incorporando algunos comentarios, lo cual es importante. Bienvenido a todas las preguntas que van haciendo. Lo que a mí me interesa que ustedes sepan es que cuando nosotros detectamos un movimiento de tendencia, necesitamos ver cierta historia. Y en este caso la podemos apreciar porque hubo un movimiento de alguna manera con idas y vueltas, pero con dirección bajista, porque el precio empezó más alto y terminó más bajo, y después inició un fuerte movimiento a la baja, sobre todo desde mediados de 2014 hasta fines del 2015. Fue un fuerte movimiento a la baja. Como yo les decía,
Lo importante es en qué momento de la tendencia nos encontramos. Y esta es una pregunta clave que nosotros nos hacemos los traders. El reconocer la existencia de tendencia constituye información más que importante, relevante, fundamental, ¿sí? Pero no suficiente para la toma de decisiones. Y acá hago hincapié en lo que estábamos diciendo hoy hace un ratito con ustedes. ¿Qué les estaba diciendo y qué les estaba comentando? Que claramente detectamos la tendencia, pero muchas veces nos falta decir en qué momento de la tendencia nos encontramos. ¿Qué quiero decir esto? Los que estaban operando índices bursátiles de octubre, noviembre, diciembre del año pasado, estaban viendo 10 años de subas en forma consecutiva, el periodo alcista más alto de Wall Street. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Qué hacemos en ese momento? Les dejo las preguntas y váyanse contestando ustedes mismos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque claramente nos falta más información. Vamos a seguir adelante un poco más. Les pregunto, si tuvieran que ver este gráfico, hoy abren su soft, ponen en mes cualquier activo, oro, plata, un par de monedas, un índice y ven esto. ¿Qué hacen? ¿Compran o venden? Bien, acá veo que algunos dicen compran, otros dicen que venden. Bien, está bastante dividido, debería tener un soft o debería haberles pasado, pero hay de los que estoy leyendo en este momento, algunos no toman ninguna decisión, ¿sí? Lo cual es una decisión correcta, porque las dudas hacen no perder, eso es más que importante. Sin embargo, hay 1, 2, 3, 4, 5 compras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ventas. 9 ventas en las primeras 10, 12, 13, 15 preguntas. Algunos esperan un retroceso, algunos ya ponen algunos programas. Pero la pregunta era rápido, ¿compran o venden? Y no tomar una decisión es una fantástica decisión también, ¿sí? Algunos dicen, me quedo quieto, algunos. Bien, ¿por qué tengo esta pregunta? Porque lógicamente cuando nosotros vemos una tendencia tan clara, algunos le dan sensaciones de subirse y vender. Les decía que aquellas personas que en diciembre y enero compraron acciones en Wall Street, en este momento, más allá que subió muy fuerte la semana pasada los principales índices bursátiles, Nasdaq, Dow Jones, están transpirando. Porque si compraron esos meses, más allá de la importante recuperación de la semana pasada, todavía no ha llegado a las zonas de compra. Entonces, estamos viendo un movimiento muy brusco y que si yo trazo euro-dólar en forma histórica, no sé cuántos meses en forma consecutiva vimos esta caída. Estamos viendo 2, 4, 6, 8, 10 meses negros en forma consecutiva. Realmente, quizás estén más cerca del piso que del techo. ¿Es momento de vender? ¿Hay algún argumento que me fundamente que tocó suelos y cambió la dirección? Porque acá hay otro problema muy grande de nosotros los traders, sobre todo ni bien nos iniciamos. Creemos ser descubridores de cambio de tendencia y nos ilusionamos en comprar en pisos con el objetivo de agarrar gran parte de la subida. Sobre todo cuando leemos esos libros de gente que ha hecho millones y fortunas porque agarró la gran caída, la gran suba, bla, 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 bla. Esos son los alicientes que seguramente muchos de ustedes los hizo llevar al trading de mercados financieros. Pero déjeme decirle de este lado que los traders que se mantienen en el tiempo están a favor de las probabilidades y no son los que tienen el bajo ratio de probabilidad de haber comprado en un mínimo y haber vendido en un máximo. ¿Bien? Perfecto, siguen los comentarios, ven de falta de información, me parece excelente, porque todos esos comentarios no solamente me lo hacen a mí, sino se lo están haciendo ustedes mismos. Y seguramente van a terminar consiguiendo algunas respuestas a medida que pasa las filminas. Bien, lo cierto es que de mi lado, les voy a dar un poco de ayuda en mi opinión, no sé si tomaría decisiones. Veo 10 velas negras y no recuerdo haber visto 10 meses a la baja del euro dólar, con un recorrido más que importante. Vamos a buscar más información.
en este proceso de madurez de tendencia. Fíjense el recorrido total que está teniendo, incluyendo esa vela blanca en el medio. 3.535 pips. A los que son más nuevitos, el euro cayó de la zona de 1.40 aproximadamente hasta 1.0470. ¡Wow! ¡Wow! 3.535 pips. El pips es el cuarto dígito en el caso del eurodólar después de la coma. No solamente tenemos 10 meses, si sumamos los dos anteriores son 12 meses con uno que subió nada más, pero una franca caída, y 3.535 pips. Los que dijeron venden, siguen sosteniendo. Esto no es un juego para ver quién gana y quién pierde, sino para tratar de darles argumentos en toma de decisiones. Hasta ahora vamos viendo que había 3 posiciones, algunos vendían, otros compraban y otros esperaban a tener más información. Vamos a avanzar un poquito más. Pasamos de gráficos mensuales a gráficos semanales. ¿Qué quiere decir? Que esos 10 meses a la baja, son 10 velas negras, se van a dividir en aproximadamente 4 velas por cada mes. Entonces, todo ese corrido vemos directrices, la roja es la línea de tendencia a la baja, la celeste es la primera línea de velocidad y la amarilla es una línea de velocidad mayor. ¿Qué quiere decir esto? Reconozco la existencia de líneas de velocidad que implican una caída mayor en menor cantidad de tiempo. Eso es la velocidad, o sea que incrementa la velocidad bajista, el sentimiento vendedor del mercado. Bien, y empezamos a observar algunas velas blancas en medio, en zonas de consolidación, y empezamos a ver un doble intento de quiebre que no ha podido confirmarse. ¿Qué significa esto? Significa que ha habido un primer intento, rechazó la zona, el sentimiento bajista fue contrarrestado por el sentimiento alcista, hubo un nuevo intento a la baja y está empezando a intentar un movimiento alcista. Aquellos que empiezan a buscar argumentos, recuerden algunos principios de los cuales son para mí de los más fantásticos, me refiero a los de Charles Dow, que habla de la confirmación. Claramente, cuando uno intenta entender estos mercados, tiene que basarse y sumarse en la psicología de masas. Cuando una gran cantidad de personas se sienten a la venta y ven una fuerza lo suficientemente importante para contrarrestar, cambiar por lo menos la dirección, no implica un cambio de tendencia, sino una corrección. Según Charles Dow y sus postulados, él hablaba del principio de confirmación. ¿Sí? Tiene que haber al menos un segundo intento de quiebre sin éxito para demostrar, ¿sí?, que hay el inicio de una corrección mayor, posible cambio de tendencia. ¿A qué vamos con esto? Contesto alguna de las preguntas anteriores. Algunos se ponían a la venta, otros se ponían en compra, otros no tomaban decisión. Ahora vuelvo a preguntar a todos. Veo un primer intento y un segundo intento. A partir de ahora que tengo doble intento de rechazo, ¿sigo esperando, vendo o compro? Y hago un parate y me voy atrás porque me han hecho un montón de preguntas a ver si puedo sumar algunas, ¿sí? Algunos agregan otros instrumentos, lógicamente, porque ya los usan y los conocen, pero en principio yo estoy viendo simplemente el sentimiento de lo que está sucediendo con el mercado. Pero es lógico que aquellos que no saben qué hacer o no tienen una decisión clara con lo que les estoy diciendo, lo cual está bien, están buscando otras herramientas para seguir viendo. Y está bien su decisión. Yo trato de entender los movimientos tendenciales a partir del sentimiento que está detrás y que lo visualizamos con las velas y rápidamente con la erección. Porque por eso se introducen Fibonacci, introducen un pullback, introducen algunas otras alternativas, ¿sí?, de ir visualizando otras temporalidades. Bien, vamos de a poquito. Yo esperaría la siguiente vela, hay estructuras que nos pueden ir guiando, perfecto, adelante. Algunos me introducen, tendría que averiguar los fundamentals que me ayudan a tomar la decisión, puede ser una alternativa, perfecto.
algunos verse sobre venta o sobre compra. Todos lo que están tratando de buscar es más información. De alguna manera me están diciendo que la información que estamos compartiendo no es suficiente. Bien, perfecto, perfecto, excelente. Algunos esperarían el pullback, ese movimiento lógicamente de confirmación. Otros medias móviles. Algunos me hablan de velas japonesas, me hablan que en mayo había un hammer. Perfecto, son patrones que me indican o continuación o cambio en este caso. Bien, acá José me dice que ese gráfico le da mucha duda. Perfecto, la duda implica no entrar. No entrar es ganar dinero al no perder, porque nosotros tenemos como objetivo cuidar nuestro dinero e incrementarlo. El entrar por entrar probablemente nos haga perder. Bien, acá más preguntas. Bueno, genial. Ahora me voy sobre lo que les decía, a ver si empiezan a cambiar un poco más. Si algunos me dicen compro, empiezan a aparecer los compradores, si algunos se mantienen en venta, otros siguen esperando, pero leo mucho más compra. Bien, algunos otros dicen que necesitan más información, mes está a la baja, la semana sigue tendencia bajista, pero con posible cambio de tendencia, me dice María, bien. ¿Qué quiere decir? Sin hablar de ningún patrón, sin hablar de ninguna herramienta o figura chartista, me están diciendo que podría conformarse un patrón de cambio. Les recordaba recién que Charles Dow en su postulado nos hablaba del principio de confirmación. ¿Sí? Para que haya un cambio, no solamente tendría que producirse el cruce en el índice del Dow Jones Industrias, sino también el Dow Jones Transport, estamos hablando de hace muchos años, pero él confirmaba el cambio de tendencia en la economía cuando los dos índices movían su dirección. Algo muy similar nos pasa a nosotros con los mercados, acá por ejemplo viendo el euro dólar. Perfecto, me encanta recibir mayor comentarios. Acá Jimena dice, yo compraría, entre más bajo el precio, mayor ganancia cuando suba. Bien, Jimena me está diciendo que en principio compraría lo más bajo posible. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿cuál es el precio lo más bajo? Y si uno ahora está en este momento en un inicio de una vela blanca, ¿esperaría o ya se le pasó la oportunidad? Esto nos pasa en el día a día, ¿no? Espera un poco más abajo y por ahí no vuelve a bajar. Y nos da bronca y entramos más arriba y se nos pasó gran parte del recorrido que podríamos haber aprovechado. Bien, acá Patricio me dice, esperaría que rompa la línea de velocidad amarilla. Bien, es otra alternativa. Bien, perfecto. Más preguntas, más respuestas, perdón. Algunos me suman otras herramientas que no quiero agregar, porque en realidad el objetivo de esto es analizar la tendencia y trato de que sea conceptos para todos, entonces por eso no lo sumo. Bien, pero bien, perfecto. Algunos se están jugando para comprar, cada vez aparecen más los que tenían ánimo vendedor. Algunos siguen esperando. Acá José Ignacio me dice, esperaría que rompa alguna de las líneas de tendenciales o velocidad y que algún patrón de velas, ¿sí?, me indique que podría ir a la alza. Perfecto. Otros siguen esperando. Bueno, y cada vez hay más y más información, lo cual está genial. Y un poco esto es lo que pasa en el mercado. Tomen esto yendo a otros, y esto es importante. El mercado está igual. Muchos están viendo esto a la baja, algunos con el paso del tiempo empiezan a dudar, otros se animan a empezar a comprar, porque cuanto más bajo, lógicamente mejor, pero no, por ahí no tienen las señales correctas de cambio de tendencia. Entonces, poco a poco esto sucede cuando empieza a lateralizar los movimientos en el mercado. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a complicarlo un poco más. Vamos a incorporar día, ¿sí? Y fíjense cómo en día nos empieza a mostrar una zona de lateralización, donde están estos dos intentos de quiebre a la baja y donde hay tres intentos de suba no realizados. Y se produce aproximadamente entre 1.1030 y 1.0550, unos 500 pips aproximadamente, siempre hablando, una zona de lateralización, o sea, la tendencia de velocidad con esta línea amarilla que estamos marcando, la primera, después tenemos una segunda más arriba, podría estar siendo quebrada porque ya en principio tenemos dos intentos, ¿sí? Algunos acá me suman que están viendo un doble piso, así se lo conoce el mundo chartista y desde el punto desde las figuras gráficas
de lo que es el análisis gráfico, y lógicamente lo importante de todo esto es que de algo que teníamos en los primeros inicios, que era una tendencia a la baja, donde claramente todos la veíamos y empezamos a vender, porque lógicamente la queremos aprovechar, empezamos a obtener mayor cantidad de información y empezamos a ver en gráficos menores que aparece un doble intento confirmado de no poder continuar. Y algo relevante, cuando nosotros vemos un cambio de tendencia, siempre comienza en periodos menores y se confirma en periodos mayores. Pero, y esta es la paradoja, todo movimiento contra la tendencia es más probable que sea una corrección y haya una continuación. Y este es un paradigma más que interesante para todos nosotros que desarrollamos el trading. Generalmente queremos entrar, vemos una tendencia, nos queremos subir a esa tendencia porque es lo que dicen los libros, y justo cuando nos subimos se da vuelta el precio. Nos enojamos, pensamos que está el mercado contra nosotros, nos da mucha bronca, perdemos dinero y después continúa. Y da el objetivo que esperábamos. ¿Qué hicimos mal? Todo. Todo. ¿Por qué? Porque los que hicieron eso, y todo lo hemos hecho, lo que nos faltó es información, nos faltó capacitación. Quisimos ganar sin las herramientas para competir. Quisimos entrar a un partido de fútbol sin saber patear el balón, a aquellos que les gusta el fútbol. Esta es la realidad. Voy mirando algunas preguntas que me suman antes de que seguir avanzando. Bueno, me están incorporando más herramientas, martillos, momentum, bla, bla, bla. Genial, hay un montón de herramientas que si las voy incorporando, lógicamente me va a dar más información. Que puede que me opaquen el escenario, como que no, que me lo liberen y me ayuden a tomar decisiones. De hacia dónde y cuándo, que esa es la parte que quiero agregarles hoy. No solamente es difícil tomar la decisión hacia dónde voy, sino por cuánto tiempo, en qué momento. La parte del momento es algo realmente muy difícil. Bien, seguimos viendo y observando y analizando este movimiento gráfico. ¿Se puede considerar, según Jefferson, el inicio de una tendencia alcista? Sí. Tenemos información de un doble intento, lo cual me indica detención. Y el quiebre de la zona superior del margen me indicaría un posible doble techo, como me hablan algunos aquí en el gráfico. Ahora, de que esto sea un cambio de tendencia mensual requiere varias semanas de confirmación y que los mínimos dejen de hacerse y se produzca con el paso del tiempo niveles o velas con mínimos ascendentes. El paso del tiempo me indica un cambio de tendencia. Bien, espero haber podido informarte. ¿Por qué? Porque en realidad muchos queremos detectar cambios de tendencia, pero en realidad la mayoría de los movimientos que se suelen ver suelen ser correcciones. Y esto téngalo en cuenta. Algún movimiento generó un cambio de tendencia mayor, pero la gran mayoría, ¿sí?, movimientos en contra, que seguramente más de algunos nos han agarrado en el mercado, son correcciones. Y son correcciones lo suficientemente fuertes que nos dañan las cuentas. Y esta es la parte más difícil de todo esto. Bien, me siguen agregando comentarios que esperan rupturas, confirmaciones con otra vela. Bien, aquí Bruno me dice, ¿podrías repasar el concepto de las líneas? Son líneas de velocidad, ¿sí?, que aparece mucho en análisis técnico. La línea de tendencia es una que me marca la tendencia a la baja. Lógicamente que hay tendencias en gráficos o periodos menores y otras en periodos mayores, pero todo movimiento direccional con mayor pendiente indica incrementos de velocidad. En este caso, que está a la baja, indica que el precio cae en menor periodo de tiempo. Bien, perfecto. Más preguntas, más comentarios o quiero seguir avanzando. ¿Qué hacemos entonces? Me pregunta Enrique. Bien, esa es la pregunta que permanentemente nos queremos hacer. Y en este modelo que yo elegí, esta formación, lo que yo a ustedes quiero trasladarles es que tienen que trazar escenarios. Y esos escenarios, el análisis técnico en este caso, nos ayuda porque nos están marcando los niveles o la zona. Claramente, esto está a la baja. Hay un primer indicio de lateralización que podría ser un cambio de tendencia. Alguno de ustedes dijo, compraría lo más bajo posible. No es mala la intención de compra a la baja, siempre y cuando nos cuidemos
de que si rompe los niveles mínimos, se va. Se va, continúa y prosigue. Tiene que haber un doble intento a la baja, por lo cual no está mal tomar una decisión ahora, cubriendo con un límite de pérdida por debajo de esta zona. Si hubiesen tomado una venta por acá, en el primer movimiento, dudaría un poco. ¿Por qué dudaría? Porque es muy probable que haya un segundo intento. Entonces, si van a entrar, puede que el segundo intento los dañe y recién se haga el movimiento. ¿Bien? Entonces, en el inicio de este movimiento no entraría hasta que haya una segunda confirmación. Y aprovecharía seguramente estos niveles de corrección para vender y aprovechar recorridos que intenten ir hasta los mínimos. Esas son buenas estrategias. Apoyarnos a favor de la tendencia en los movimientos correctivos, con niveles de Fibonacci, los tercios de Dow, la teoría que deseen. Hay un montón de información, no quiero agregarles. Estamos tratando de entender la tendencia y el momento de la tendencia. Cuando aparecen al menos dos, un segundo punto, podría tratarse de un doble intento fallido. Pero recuerden también que hay triples intentos a partir de los hombro, cabeza, hombro, o triple suelos, triple techos y todas esas formaciones conocidas desde el punto de vista chartista. Pero darte un poco más información a ti, que recién me preguntaba Walter. Bien, ¿qué indica una corrección en el sentimiento de compradores? Excelente, Luis. Excelente, Luis. Te la repregunto a ti para ayudarte. Salgamos de los mercados financieros que a veces por lo abstracto que son, hacen muy difícil su comprensión. Pero a cualquiera de ustedes le puedo preguntar probablemente si hasta qué precio comprarían determinado artículo. Por ejemplo, no sé, un auto, hay muchos hombres, o un bien, un reloj. Y entonces, un Rolex, ¿cuánto lo comprarían? $50.000, $55.000. Todos me van a decir un precio y en algún precio me van a decir, no, hasta acá porque me parece caro. Indica que les parece que o lo van a conseguir en un lugar más barato o por alguna sensación ya ese precio les parece caro. Ese es el momento donde ustedes dejan de comprar. Hasta que lógicamente, por determinada razón, porque es un bien escaso, porque son los últimos del mercado, quiebra esa zona y aumente. Y entonces ahí incrementarían las compras. Algo parecido pasa en los mercados. En algún momento los vendedores dejan de vender y aparece el ánimo comprador. Se producen esas luchas que muchos han utilizado en libros que hablan entre toros, entre osos y toros, bueno, entre compradores y vendedores, como quieran decir. Son las zonas de equilibrio, son los que nosotros los técnicos llamamos soportes y resistencias. Es ni más ni menos donde la oferta se equipara con la demanda, pero no indica que hay cambio de tendencia, indica que hay una lucha en esa zona que se posiciona en la mente de los compradores vendedores y a partir de ahí alguna de las dos fuerzas gana. No sé si pude responderte, Luis. Bien, perfecto, perfecto. Agréguenme cualquier tipo de comentario también. Sí, justo me preguntaba si explicaba un poco mejor lo de la corrección. Espero que haya quedado claro. Bien, excelente. Acá Cristian agrega algo importante que lo voy a decir. Gracias, Cristian. La tendencia no está confirmada aún por el patrón chartista y el soporte, ¿o sí? La tendencia está clara y es a la baja. Entonces, si yo, profesor, y ustedes, mis alumnos, le pregunto, ¿cómo es la tendencia? Todos me van a decir bajista, pero yo les hice una segunda pregunta, es ¿comprarían o no venderían? Si leo el libro, me tengo que subir a la tendencia, vendo. Pero está erróneo ese libro. O por lo menos le falta información, es una verdad a medias. Y eso es lo que quiero darles a entender. ¿Por qué? Porque si es bajista, vendo. Y si estoy en el final de la tendencia, fue muy certero los que dijeron no sé qué hacer, o dudo. Y un poco más jugado los que dijeron compro. Porque quizás no tenían todavía la herramienta para tomar esa decisión de compra. ¿Bien? Johan me dice, tengo una inquietud, la tendencia bajista se identifica con los máximos descendentes y los alcistas con mínimos ascendentes. Es correcto. Esa es la definición del análisis y líneas de tendencia. Bien. Más preguntas. ¿Cómo designás el nivel de precio desde dónde saldría la línea de velocidad? A partir de nuevos mínimos ascendentes, sí, obviamente con mayor velocidad. Más preguntas. La tendencia bajista se identifica con los máximos descendentes, está perfecto. Acá me dice
Pero ¿qué se da esa lucha? Es una pregunta que me ha hecho últimamente de verdad, me pregunta Luis. Bueno, un poco recién lo definía, en zonas de equilibrio, en esas zonas de equilibrio. Por eso les hablan que, o probablemente no han leído, que las zonas psicológicas, por ejemplo, en este caso, del 0,99 al 1, lógicamente es un precio psicológico. Cuando ustedes van al supermercado o a algún lugar para realizar una compra, siempre es mucho más barato 0,99 que 1. 1000 es más caro que 999. Entonces, ahí tenemos una zona de equilibrio del mercado y pasa también los precios. ¿Hasta cuándo va a subir el oro? Y hasta 2000. ¿Por qué no dicen 2005 o 2025? Y más o menos 2000. Son zonas de soporte de resistencia psicológico. Está en la mente de los consumidores, de los compradores. Más preguntas. La tendencia es, mi amiga, seguir vendiendo toda vez que sigue haciendo pullback. Hasta ahí, Carlos. Hasta ahí. Hasta ahí. Porque seguramente los primeros intentos tengan alta probabilidad de continuar. Pero cuando empieza a ser mínimos ascendentes, quizás no vuelva a ser nuevos mínimos. Podés vender, pero ¿hasta dónde va a ser tu orden? Entonces, cada vez que entren al mercado, tengan una zona de entrada, pero sobre todo de salida, porque puede que estén en la parte de las probabilidades contrarias a su estrategia. Dicho de otra manera, compro aquí. Varios jugadores nos decían compremos. ¿Hasta dónde? Y probablemente vaya hasta la zona que rebotó 3 veces y formó 3 máximos en 1, 10, 30, 40, 20, 40. Ahora, si me quiero la zona de mínimos en 1,050, 1,040, tengo que irme porque es altamente probable que esto siga. Bien, según el libro perdería mi dinero, me dice Marco. A veces los libros no son los mejores aliados porque en realidad están escritos por seres humanos y su experiencia seguramente es mayor que la de los lectores, estamos hablando de probabilidades, pero a veces se quedan cortos en los conocimientos o dejan, por falta de experiencia, alguna zona gris. Esta es una zona gris que me ha dolido muchísimo, porque la he leído, porque la he operado, porque la he perdido, y dije, ¿por qué no me lo dijeron antes? Estoy aquí para tratar de darles una mano. Bien, ¿cómo determino si está al final de la tendencia? Me dice Franklin. Fantástica pregunta. Te la respondo. Por el paso del tiempo. Si yo mañana me levanto y no rompió los mínimos, y la semana que viene no rompió los mínimos, y dentro del mes que viene no rompió los mínimos, y puede ser que esté cambiando la tendencia. Va a requerir algunos meses más. El paso del tiempo es lo único que determina. Por eso es fácil explicar análisis con el pasado. Lo importante es verlo en tiempo real. Bien. Patricio me dice, ¿cómo se llama esa línea de segmentadas? Bueno, las líneas segmentadas las utilizo yo, uso los canales, ¿sí? Los canales equidistantes para tratar de trazar esas zonas, sobre todo de doble techo, su hombro, cabeza, hombro, a partir de las alturas de los hombros. Bien. Aquí José me dice, ¿puede ser que los analistas técnicos nos indiquen compra y por la tendencia del mercado siga a la baja? No, José. El análisis técnico a mí me indica una determinada situación, pero no me dice, ¿cómo se llama?, que compre. Mis estrategias a partir de análisis técnico me determinan las zonas donde comprar y dónde vender, pero es mi estrategia a partir del análisis técnico. En el análisis técnico lo que se encarga de estudiar es la evolución de precio en el tiempo, es el comportamiento del precio en el tiempo. ¿Sí? Esta lucha de toros y osos, bueno, a partir del análisis gráfico, pero soy yo el que determino las zonas de compra y venta. Bien, más preguntas. Aquí me dice Pablo, el Dow, a tu entender, cambio de tendencia o puede ver nuevos pisos. El Dow me dice que tengo por lo menos 2 intentos. ¿Ya? Puede producirse un cambio de tendencia, pero no me dice que es seguro. El paso del tiempo, sin romper esta zona, me podría indicar. Por eso también en este doble piso, si se da, determina la entrada con el quiebre de neckline. Los más osados se juegan a que ya esté el doble piso en el segundo intento y cubren sus posiciones por debajo de la zona de los pisos. Pero puede subir y si yo, por ejemplo, no cerré mi posición, vuelve a caer, puede ser un triple techo de formación. O el análisis técnico y el chartismo me explica que también están las banderas
que tienen varios intentos de ida y vuelta, o los canales, que pueden ser horizontales, que son figuras de cambio de tendencia, o con ciertas inclinaciones que son patrones de continuación. Por eso digo, dentro del mundo del chartismo es precioso estudiarlo porque me ayuda a entender el sentimiento de mercado y me ayuda a tomar decisiones a favor o en contra de este sentimiento. ¿Alguna pregunta más que está más que interesante? Si quiero seguir avanzando un poquito más, si me permiten, porque la realidad es que hay algunas cosas más para poder compartir. Luis, me he percatado que en un mercado alcista, por ejemplo, los retrocesos son aprovechados en temporalidades menores para hacer ventas. Bien, me estás introduciendo un ítem fundamental que es la temporalidad. Es como que muchos aprovechan para hacer ventas, aunque en menor intensidad que las compras. Ciertamente, hay correcciones cuando se llegan a esas zonas de equilibrio. El paso del tiempo, dándole fortaleza a esa zona de equilibrio, me va a indicar un cambio de tendencia. Por eso es tan interesante en ciertos mercados a poder aprovechar esos rebotes, que me dan ganancias rápidas, por decirlo de una manera, o pérdidas rápidas si continúo, porque no sé lo del futuro. Pero es cierto lo que tú dices. Bien, Luis, gracias por tu comentario. Bien, voy a avanzar un poquitito, porque la realidad es que hay un montón de preguntas, muchas me preguntan del petróleo, del oro, de otros indicadores, pero quiero centrarme en esto que me parece muy interesante para poder darle un cierre y seguir avanzando. Bien. Vuelvo nuevamente a los gráficos. Vimos día, y les quiero dejar un resumen un poco de todo esto. Cuando uno va a analizar el mercado, analizar un instrumento financiero, un par de monedas en Forex, un commodity, un metal, lo que deseen, traten de hacer ese diagnóstico con las herramientas que cuenten. Lógicamente que hay un mundo, y bueno, de eso vivimos y nos dedicamos, a enseñar análisis de mercado, pero todas las herramientas que me permiten hacer un diagnóstico de que si está en tendencia, si no lo está, si está en el inicio de una tendencia, si está en el final, si está en una corrección dentro de una tendencia mayor, si está en un movimiento en rango en lateral que puede ser una figura de continuación, bla, 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 hacer un diagnóstico. Y para esto comiencen de periodos mayores y vayan a periodos menores, como hicimos recién. Conozcan cómo se han movido a partir de los movimientos mensuales en los últimos años, vayan a los semanales, luego vayan a los diarios e intenten ver los movimientos en el día a día, conozcan cuánto es la cantidad de puntos promedio que mueve por día, en qué horarios del día mueve ese activo financiero, si es a la mañana, si es a la tarde. Eso lo detectan porque eso está la historia. Y si ha sucedido, es probable que vuelva a suceder. Esto sucede y nos da fundamento para operar. Detecten existencias, como decíamos, de tendencias y realicen esa evaluación de la madurez de ese movimiento, tanto en la tendencia como en movimientos en rango, porque lógicamente, y esta parte es clave, necesitan ver parte de la historia para predecir lo que sigue. Esta es la realidad. Sin carencia de historia no pueden avanzar. Es muy difícil detectar un cambio de tendencia en el final del anterior. Y créanme que he visto cambios de tendencia fuertes, vi el del 2008-2009, y en ese momento no convencía a nadie de que iba a caer. De hecho, yo estaba convencido de que iba a seguir. Acabo de ver un movimiento muy fuerte sobre fines del año pasado, diciembre y enero, alcista de los mercados, decíamos, de todo Wall Street, del Dow Jones, del Nasdaq, del Standard & Poor's, todos en alza, máximos históricos. Y después vimos un febrero nefasto, un enero muy a la baja, un marzo durísimo y una muy fuerte corrección, ¿sí?, durante abril. ¿Qué estamos? ¿Ante la corrección de un inicio de tendencia bajista o un nuevo movimiento al alza para ir a los máximos del año anterior? Vayamos a situaciones actuales, porque es muy fácil explicar con ejemplos pasados. Tracen ese plan con zonas definidas. Recién lo vimos en el final del euro. Teníamos dos suelos que de ser quebrados probablemente seguían a la baja y de no ser quebrados probablemente recuperaran posiciones con objetivos. Trazamos a modo simple y sencillo con herramientas básicas un plan
de comprar, suponiendo que había logrado 2 intentos sin poder avanzar, cubriendo nuestra entrada con un límite de pérdida, y en caso de quiebre, una venta, subirnos a un nuevo movimiento tendencial a la baja. Para esto, la clave de todo lo que venimos hablando, sobre todo en movimientos tendenciales, es la periodicidad. Reconozcan que hay meses, hay semanas, hay días, hay horarios y hay minutos. Recién veíamos gráficos mensuales de fuertes caídas, semanas que empezaban a aterrizar y en días que esa lateralización podría indicar un cambio direccional. Indica que es probable que deberíamos tener en cuenta esa tendencia mayor, que es la más fuerte, pero también tener en cuenta que esa tendencia mayor es muy probable que haya pasado el 50%, porque la estamos viendo fácilmente y estamos en una tendencia avanzada, sobre todo si es una tendencia. Ante la falta de tendencia debemos ver qué pasa en el contexto o de dónde venimos. Esa falta de tendencia en gráficos menores, quizás en día, puede ser una corrección de una tendencia semanal o un agotamiento de una tendencia semanal y un posible cambio de dirección para los próximos días. Les dejo unos tips y me voy a las preguntas finales. Primero, cuando analicen un activo, identifiquen la existencia de tendencia o no, pero siempre en una variable temporal. Suelo utilizar mucho una pregunta capciosa en webinars, seminarios, cursos. Les muestro un gráfico y les pregunto la tendencia. Y me divierto porque en la realidad las respuestas son varias. El gráfico por sí solo me puede indicar movimiento a la baja. Pero si empiezo a desglosar ese gráfico, en temporalidades menores voy a ver al alza, a la baja y laterales. Y la realidad es que todos estaban en lo cierto, lo que seguramente ninguno me dijo es en qué temporalidad. Entonces, cuando hablen de tendencia al alza, digan si es en mes, en semana, en 4 horas, en 15 minutos, en 1 hora. La operatoria a favor de los movimientos tendenciales mayores es cierto, permite obtener ganancias en tiempos menores. A ver si lo entienden. Apoyarse en una tendencia mayor y agarrar un movimiento en gráficos menores a favor de la tendencia es probable que estén agarrando un movimiento tras una corrección. Es probable que les dé mayor cantidad de pips. Los movimientos contra tendencia, porque la tendencia, el mercado todavía está a favor, vamos a darle nombres. Si el mercado está al alza, cualquier movimiento contra el mercado es muy probablemente que sea lento, porque la gran parte del mercado en un movimiento que recién se inicia es al alza, es compradora. Entonces, todo movimiento requiere el paso del tiempo, por lo cual si uno entra en venta en un mercado alcista, si no fijó las zonas, o si las fijó de salida sobre todo, es posible que se confirme su hipótesis con el paso del tiempo. Requiere mayor cantidad de tiempo. Una persona que ante un movimiento corrección a la baja entró nuevamente en compra, sigue aprovechando ese movimiento de varios compradores que llegan tarde y probablemente den la velocidad de salida si va por una determinada cantidad de puntos menores. Creo que ahí me expliqué mejor. Y algo importante que no está muy dicho, pero siempre los inicios y los finales de estas tendencias son movimientos en rango. Esos movimientos en rango de oscilación, donde si uno hubiese comprado en el final de una tendencia alcista, lo más probable es que quiebre y continúe, pero si no lo hace, la corrección me deja en duda, y volviendo a los índices bursátiles americanos, en caso que hubiese comprado en enero en los máximos históricos y estuviésemos viendo en este momento corrección muy importante del Dow Jones, y las últimas semanas vimos esa suba fuerte que pareciera que va a extenderse, entonces, como estoy a favor de esa tendencia en los últimos años, me quedo, pero empiezan a haber patrones de consolidación, fuertes correcciones, y ese agotamiento puede que no vuelva a los máximos y empiece a iniciar un movimiento a la baja. ¿Es posible? Sí es posible. Por eso cuando entremos al mercado siempre tengamos en cuenta cuáles son nuestras zonas de salida, tanto a favor
como en contra de la tendencia. Bien, voy a algunas preguntas ya a unos minutos del cierre, con el objetivo de tratar de eliminar la mayor cantidad de inquietudes y ojalá haberles dejado algún instrumento, comentario, herramienta que les ayude a la toma de decisiones a todos ustedes. Bien, acá Henderson me dice, el petróleo es como el oro, ¿se puede aplicar lo mismo? En principio son dos activos muy operados, son commodities que son lógicamente altamente transables. Cada uno tiene su particularidad, conocelas, sus horarios, sus momentos, sus noticias, y más en este momento, donde el petróleo está en boca de todo, con mínimos de años históricos, ¿sí? Con un West Texas en la zona de $20, y con un oro, por el otro lado, también en máximos del año y queriendo apuntar a los máximos históricos en un contexto internacional interesante, con muchísima incertidumbre, lógicamente. Aquí más preguntas. Aquí Luis nos dice que en un mercado alcista se ha percatado que los retrocesos son aprovechados en temporalidades menores para hacer ventas. Dijo que muchos aprovechan para hacer ventas, aunque menor intensidad que las compras. Quizás lo que le falta a tu pregunta o afirmación es el timing. Y a veces el entendimiento de los movimientos del mercado te ayuda a tomarlo. Cuando llegas a zona de equilibrio, es muy probablemente que el primer intento sea una corrección veloz a la baja, estamos en alza. Y luego, ¿sí? de ese movimiento a la baja, el nuevo impulso alcista también sea veloz. Y ya cuando tenés dos impulsos al alza, ¿sí? Ahí tenés una decisión fuerte. Un segundo impulso a la baja me está indicando un posible doble techo, pero puede que no sea ese impulso y quiebre y continúe y fue tras una corrección en movimiento. A medida que uno va tomando el timing del mercado, le toma ese timing para entrar y desglosa una operación en varias, con entradas de menor cantidad de tiempo, lo cual reduce el riesgo más grande del mercado, que es estar dentro del mercado, lógicamente. ¿Bien? Aquí Jorge nos dice, en un doble piso, ¿cuál sería donde uno podría cerrar la operación? Primero la pregunta es, si es un doble piso, ¿entrás contra tendencia? ¿En qué lugar entrás y hacia dónde? Porque si entraste cerca de los pisos, podés ir hasta la zona de cuello y jugarte a que quiebre la zona de cuello y haga el recorrido, que es la altura entre el cuello y los pisos, es el primer objetivo a alcanzar. Pero para eso tiene que pasar el tiempo y confirmarlo, porque ese doble piso que uno pensó detectar, quizás terminó siendo un rectángulo y una figura de continuación. Aquí más preguntas. Y Juan me dice, lo mismo funciona para el trading de acciones, depende de qué acción. Las más transadas se puede aplicar análisis técnico. Algunas otras, con muy poco volumen, te diría que te olvides. Las acciones de algunos países, de bolsas locales, te diría, olvídate. No responden al análisis técnico en absoluto. Más preguntas. ¿Podrías sintetizar la frase madurez de la tendencia? Sí, te ayudo, Johan. La tendencia, para que nosotros la veamos, tiene que aparecer, y voy a jugar con mi imagen de fondo, ¿sí? Quizás sea un poco más fácil utilizando la pluma. ¿Sí? Vamos a suponer que esto es una tendencia. Bien, estoy dibujando más o menos. Lógicamente ustedes me van a decir que es alcista, no hay duda, estamos en alza. Ahora, para que yo vea esta tendencia alcista con sus correcciones, tiene que haber pasado en esta variable esto de tiempo. Estamos de acuerdo, ¿no? A la pregunta que yo me digo es, ¿qué pasará aquí adelante? La tendencia es alcista, nos marca la historia pasada. A partir de este punto podemos ver un inicio bajista, una lateralización, un movimiento alcista. Puede ser que sean meses y acá hubo correcciones en semanas y en días. No importa dónde, cuándo. Lo que sí a mí me importa es
que no entré en el inicio de la tendencia, que probablemente vino de una tendencia a la baja, por ejemplo, sino que entré ya cuando quizás pasó el 50%, uy, qué feo que me sale dibujar, o pasó el 60% o el 70%. ¿Quién me dice que estoy en el 90% de la tendencia? No lo sé, porque necesito que pase el tiempo. Esto es importante, esto es madurez. ¿En qué parte de la vida de la tendencia me subí? ¿En la vejez? ¿En la niñez? ¿O en qué parte de la madurez? Quizás ahí fue más claro. Bien, algunas preguntas más antes del cierre. Buenas noches, me dicen, consulta. ¿Qué porcentaje de efectividad de las noticias que se encuentran en la página para realizar una operación en base a eso? ¿Qué orden de temporalidad? Uf, acá te fallé, Alberto. No sé si te referís seguramente no a este tema, sino a otros, pero si me puedes ayudar, bien, te trato de respondértela en el día de hoy, si no, por favor envíame un correo con mayor información. No entiendo cómo te referís a noticias. Sigo con el tema de tendencias, operatoria en tendencia. ¿Qué orden de temporalidad debemos usar para analizar un activo? Siempre, Pablo, depende de tu perfil a riesgo, de tu estrategia, pero sí les recomiendo que empiecen con gráficos mayores para conocer su historia y después irnos a gráficos menores. Pueden que tomen tendencias o movimientos en plazo y elijan quizás, por ejemplo, operar gráficos mensuales, semanales, otros diarios, otros en hora, pero siempre tengan importante que una tendencia dominante, y es lo que habla la frase cuando nos iniciamos. En realidad, se recomienda operar a favor de la tendencia porque en principio la velocidad, la fuerza y el mercado sigue viendo en ese sentido. Desde ese lado se informa, ¿no? Acá me dice Bruno que contesté tu pregunta, ojalá haya sido de tu expectativa, la haya brindado, ¿sí? Pero bueno, bienvenido sea. En tendencia, ¿dónde colocar el stop? Me pregunta Wilder. Y es tan difícil tu pregunta para responder porque en realidad no sé en qué activo, no sé qué temporalidad operás, pero sí ten en cuenta el riesgo que vas a asumir respecto a tu capital. Cuando uno conforma un sistema de trading, que también lo iremos viendo más adelante, lo importante es saber, lógicamente, cuánto gana ese sistema y cuánto pierde para saber en el paso del tiempo que me gane más de lo que pierda, porque estas son las probabilidades. Entonces, mi stop loss tiene que ser importante, ¿sí? Para cuidar mi cuenta, lógicamente, y para poder ser recuperado, porque estamos hablando de esto, de que son subas y bajas en mi cuenta, son operaciones ganadoras y perdedoras. Bien. Aquí algunos halagos a mí, muchas gracias, son más que bienvenidos. Aquí Julio me preguntaba, ¿qué recomendaban en ejercicio, vender o comprar? Y un poco con esta pregunta me voy yendo y me voy despidiendo. Te recomiendo las dos cosas, porque había opción de compra y opción de venta. El tema es el timing y la temporalidad. Alguno de ustedes dijo, era buen nivel de compra, estamos muy cerca de los mínimos y había un recorrido importante de suba. Yo quizás esa compra la hubiese hecho por mucho menos, pero en menor temporalidad. Estamos hablando en semanas, pero por ahí las próximas horas me podría haber dado un lindo recorrido. Y hubiese esperado y hubiese colocado órdenes en caso de que quiero la baja para subirme a un nuevo impulso a la baja si lo hacía. Entonces, la pregunta se responde con qué temporalidad. A veces se hacen operaciones múltiples, quiero decir, y diferentes, a veces para los próximos minutos y para las próximas horas, dependiendo, próximos días. Bien. Acá preguntas sobre el oro, sobre el petróleo. Bueno, genial, más algunos halagos y bienvenidas y bueno, personas que la realidad es que me ayudan a subirme el ego ante la ausencia de mi madre, que la tengo a varios kilómetros en esta cuarentena, pero sí rodeado de mi familia que también me suben la estima y el ego. Muchísimas preguntas probablemente me hayan quedado sin responder. Desde ya me suele suceder, sobre todo muchas personas que lógicamente me preguntan sus inquietudes de otras cosas, sobre su sistema, sobre un indicador o sobre el mercado.
He dejado más de una oportunidad en mi correo electrónico, nuevamente lo dejo, info@molefx.com, la página web, tienen usuario de WhatsApp en caso de que quieran hacer alguna consulta. Creo que los que están presentes son testigos, contesto todo. Me interesa mucho que la gente aprenda, que aprenda en forma correcta y creo que hay una hermosa decisión el poder dedicarse al trading si eso se lo ponen como objetivo. ¿Sí? Que nadie les diga que no se puede. Les dejo un muy fuerte abrazo, buen viernes, ¿sí? Y un descansador fin de semana. Ojalá todo esto del COVID se solucione y no mucho tiempo para el bien de todos. Un muy fuerte abrazo. Hasta la próxima.